Bueno, y así como calculamos el módulo de resiliencia del subrasante, esta es la ecuación para calcular el módulo de pavimento EP. Digamos, esto es realmente para que vean de dónde salen los valores. Sin embargo, pues ya hay programas o softwares que traen a veces los equipos que de una vez nos dicen cuál es nuestro módulo de subrasante, nuestro EP, pero realmente lo que hacen esos programas internamente son estas dos ecuaciones que vimos, la del módulo de resiliencia subrasante y esta que pueden ver aquí en el pizarrón, que es la del módulo del pavimento. La ecuación del módulo del pavimento va a depender de la deflexión central, y esa es la deflexión que se registra justo en el plato de carga. Es el factor que va a ingresar en la ecuación. Luego se tiene el esfuerzo, que también lo tenemos en nuestros datos de medición, que va en PSI. El A, que es el radio del plato de carga en pulgadas, en este caso son 150 milímetros. Eso habría que convertirlo a pulgadas. Recordemos que la celda de carga mide 300 milímetros, su radio es 150, y eso habría que convertirlo a pulgadas. Luego está el espesor total del pavimento en pulgadas. Eso incluye espesor de subbase, espesor de base y espesor de carpeta, ya que recordemos que el módulo de pavimento es un valor combinado de carpeta asfáltica, de base y de subbase. Entonces el D, que está en esta parte de la ecuación, va a ser la sumatoria de los espesores de cada una de nuestras capas. Luego tenemos el módulo de resiliencia de subrasante, pero el MRR. Aquí vamos a utilizar el que no tiene la protección. De retroanálisis, eso. Y está en PSI. Prácticamente con eso logramos, bueno, hay que despejar el P, ¿verdad? Que es ese tipo de iteración que se hace ya en un Excel o en el programa. Y con eso tenemos nuestro módulo de pavimento. Hagamos el caso que nuestro módulo de pavimento va a ser 28.000 PSI. 28.000 PSI. Recordemos que esta ecuación, sencillamente nosotros metemos ese 28.000 PSI a la raíz cúbica, lo multiplicamos por el D, que es el espesor total del pavimento, de las capas del pavimento, por 0.0045 y obtenemos nuestro número estructural actual que tiene nuestro pavimento en conjunto. Básicamente así funciona cómo el equipo o el software del equipo hace el retroanálisis del módulo de pavimento o del módulo de subrasante, de resiliencia de subrasante. Por ejemplo, esto se los voy a pasar de todos modos en las diapositivas, pero hay un software que también es muy
interesante para adquirir que lo produce Dynatest, que son los equipos más famosos, digamos, o los, en calidad yo diría que los número uno. La marca número uno sería el Dynatest. En donde tiene un programa que se llama El Módulo. Y este programa no solo nos permite calcular de una vez el módulo de resiliencia de subrasante, también el módulo de pavimento EP. Ya el número estructural pues se calcula con esa ecuación sencilla, y este mismo programa logra calcular el desglose de cada uno de estos módulos. Por ejemplo, nos calcula el módulo de elasticidad de la carpeta asfáltica, el módulo de elasticidad que se representa como una E de la base, y el módulo de elasticidad de la subbase. Con toda esta información nosotros podemos utilizar cualquier metodología de diseño. Mira, una pregunta. Ese es puntual, ¿no? Ese cálculo es en el punto donde estás haciendo. Es puntual. Por eso hay que hacer una, digamos, ya este software o alguna macro de Excel podría decir que a cada punto que se registra le aplique este procedimiento. Entonces, fíjate que un ejemplo que tuve utilizó el equipo, pero la carpeta era de 5 centímetros, pero la base no era homogénea en espesor. Entonces el centro era menor y las orillas eran más. Entonces cuando pasaron en medio, obviamente en esa línea te dieron este módulo. Exacto. Habría que agarrar el rango, eso de ideal mejorar, ¿verdad? Agarrar el rango de los valores que cambian de espesor y les cambiaría el D, ¿verdad? Que es el espesor total. Por eso ahorita lo estamos definiendo puntual, pero esto se debe hacer por medio de una hoja de cálculo que, por ejemplo, nosotros trabajamos macros con algunos programadores, o está este programa que ya lo vende la casa de digamos el proveedor Dynatest de equipos, que permite trabajar estadísticamente estas variables y definir de tal estación a tal estación quiero tales parámetros, ¿verdad? Porque, digamos, el programa uno lo puede adquirir, pero si le mete cualquier cosa igual le va a dar malos resultados, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el programa se puede adquirir, pero ya sabemos, por lo menos en el curso, ya sabemos que para calcular el módulo de resiliencia subrasante, el programa le va a pedir el coeficiente de Poisson que eso dependerá de si mi subrasante es una arcilla, una arena limosa, ya lo vimos en la tabla, y también pues realmente de la deflexión del geófono número 3. Son, digamos, que las dos variables que el programa le va a solicitar. Obviamente el radio del plato de carga y la presión, pero eso lo jala el programa directamente. Para el módulo de pavimento nos va a pedir lo que usted estaba diciendo, que es el espesor total en pulgadas de pavimento. Entonces van a haber algunos sectores que yo voy a poderle definir, por ejemplo, de la estación 27 más 300 a la 32 más 900,
tiene tanto espesor total. Luego ya me cambió, tiene tanto y ya los trabaja estadísticamente. Pero sí, o sea, eso debería ir de la mano. Por eso es la ventaja del GeoRadar, es que uno puede hacer un mejor retroanálisis que si tenemos espesores con calicatas, porque espesores con calicatas agarramos, bueno, aquí me dio esto y allá me dio aquel, y más o menos por aquí voy a cortar, por aquí empezó a disminuir, y entonces ahí es donde ya pierde confiabilidad. La ventaja de tener estos tres módulos desglosados es que nosotros realmente podemos ver qué capa es la que nos está afectando. Por ejemplo, si la base no es un material adecuado, va a tener un módulo bajo, si la subbase tampoco va a tener bajo, o si la carpeta es la que tiene el mayor problema y todavía tenemos una base y una subbase sanas. Recordemos que la fórmula para calcular el aporte estructural, el número estructural del pavimento, viene por un aporte, coeficiente de aporte estructural, por el H, que es el espesor en pulgadas, por el coeficiente de drenaje. Este A lo calculamos por medio de los módulos. El H es el espesor y el coeficiente de drenaje, pues que ya vimos. Entonces realmente es información muy útil que nos sirve tanto para AASHTO 93 como para las nuevas metodologías mecanicistas empíricas. Esto es un poco denso, pero había que, pienso yo, que darlo para que vieran de dónde salía la información de los módulos. Ahora vamos a irnos a la presentación y vamos a hacer prácticamente o repasar un ejemplo de lo que es una evaluación y un diseño para pavimentos flexibles. Y esto está en orden. Lo primero que debemos pasar, esto ya lo vamos a botar para no confundir, es el perfilómetro, el RSP. Y digamos que esto sería como la receta o los procedimientos que se seguirían para llevar un estudio de ensayos respectivos. Lo primero que hay que definir es la frecuencia de ensayo. Nosotros decimos, bueno, lo primero que voy a pasar es el perfilómetro, quiere decir que voy a medir el IBI, voy a medir mi índice internacional de rugosidad y voy a definir mi frecuencia de ensayo. Tomar datos promedio a cada 50 metros se utiliza para diseño y control de calidad. Para recepción de tramo y evaluación, cada 100 metros se toman los datos y 250 para un estudio de predial. ¿Cuál es el objetivo de que en el diseño y en el control de calidad lo tengamos a cada 50? Para estar seguros de que se va a cumplir en la recepción del tramo a cada 100 metros. Entonces, como ahorita tenemos un proyecto de los que se están trabajando en caminos, por ejemplo de las reposiciones, y se va a realizar, o no, hablemos mejor de un proyecto que realmente todavía está en condiciones de rehabilitación, que son muy pocos. Hacemos la medición del perfil longitudinal con los dos láseres, los que vimos en la barra, hay un láser izquierdo, un láser derecho. Tomamos, como lo estamos evaluando, tomamos datos a cada 100 metros, suficiente. Y luego hacemos un promedio de ambas mediciones. Quiere decir que el promedio del láser izquierdo se va a promediar con el derecho y ese es el dato que vamos a trabajar de ahí. Se definen las secciones homogéneas y se deben de guiar por el coeficiente de variación. Luego se calculan los promedios de IRI y la desviación estándar de las secciones homogéneas. Revisar fotogeorreferenciación y definir si el tramo aplica para una rehabilitación o aplica para una reconstrucción. Digamos el parámetro que nos va a definir
¿qué es lo que debemos de hacer en el tramo? Es el índice internacional de rugosidad, es el IRI. Recordemos que nosotros tenemos el perfil longitudinal que está dándonos las distorsiones longitudinales. Hagamos de caso que este es el láser izquierdo y aquí tengo mi láser derecho. La acumulación de todas estas irregularidades, ya sean positivas o sean negativas, van a definir mi IRI. Digamos que tenemos 2.5 metros de irregularidades por kilómetro en el láser izquierdo, y en el láser derecho tenemos 2.8 metros de irregularidades por kilómetro. El IRI que se va a trabajar va a ser un IRI promedio del izquierdo y del derecho. Entonces, en este caso, 2.5 más 2.8 dividido 2, no sé si me da 2.6, 65 metros por kilómetro. Va a ser el IRI que voy a trabajar. Entonces, ¿cómo definir si es una rehabilitación o una reconstrucción? Este es uno de los proyectos que todavía aplicaría en una rehabilitación. Por ejemplo, así deberíamos de tener todos los tramos. Estamos hablando de IRIs promedios de 2.1, 1.62, 1.30, 1.18, 1.39, 1.40, 1.86, 1.54. Si se dan cuenta, estas son las secciones homogéneas que se definen. Aquí hay unos puntos altos, pero corresponden a transiciones con puentes o a veces alguna otra que no es correspondiente al pavimento. Lo primero que hay que ver es el IRI promedio que tenemos y la sección homogénea que se definieron. Por ejemplo, si nosotros vemos en general este tramo, el tramo que necesitaría urgentemente una intervención sería probablemente el último, probablemente estos dos de aquí y el primero. Entonces, a lo que vamos primero es al coeficiente de variación. Recordemos que ese coeficiente de variación idealmente no debe estar mayor a 30. Aquí el tramo más crítico sería este, que tiene un coeficiente de variación de 34.3, y estaríamos hablando de que ya no tomamos el IRI promedio, sino tomamos el IRI promedio más la desviación estándar. Este caso es el 3, 4, 1, 2, 3, 4. Creo que no corresponde a la misma gráfica. Pero en términos generales se debe de revisar el coeficiente de variación para determinar qué tramo probablemente ya no sea apto para rehabilitación. Si nosotros, en este caso ningún tramo estaría en condiciones de rehabilitación. Ahí estamos hablando de una vida útil todavía probablemente en un 90, 80%, 70%. Cuando tenemos IRIs ya mayores a 4, un 4.1, bueno, yo diría 4, 3.9, ahí es el momento exacto donde debe entrar la sobrecapa.
Recordemos que en esta tabla se tienen los valores del IRI y su correlación al índice de servicio. Lo que vimos hoy más temprano, que es el estudio de tránsito y los traficontadores, van después de la medición del IRI. Entonces, el primer factor para definir qué hacer en un proyecto es el IRI. Si es reconstrucción, si es rehabilitación. Obviamente no nos vamos a ir, si es viable irse directamente con el valor del IRI, pero el equipo va asociado a una fotogeorreferenciación, o a cada valor de IRI que le va tomando, toma una foto, y siempre es bueno ir viendo el tipo de fallas superficiales que tiene el pavimento para ver si aplica a la sobrecapa, o por lo menos hacer un saneo en las partes donde realmente no se puede dejar así para la colocación de la sobrecapa. Luego nos vamos al tema de estudio de tránsito. Primero, definir si los conteos van a ser visuales o van a ser contadores. Eso se define en función de la densidad del tránsito. Si es tránsito liviano o es tránsito, no hay mayor densidad de tránsito, hablamos de conteos visuales, y si no, traficontadores. Luego, la clasificación vehicular, que es lo que hicimos hoy. Definir los factores de crecimiento para cada vehículo, que lo vemos hoy por medio de los departamentos, y que debe hacerse una investigación de realmente cuál es el crecimiento vehicular por cada uno de los vehículos. El factor camión o de agresividad, que en ese caso pues ya vimos que el C2 o el de 2 ejes simples, el factor de agresión o el factor camión es bastante más alto que el C3, por ejemplo, o es muy parecido a los factores que ya tienen los camiones más grandes, en este caso con mayores cargas. Luego se hace la proyección de los ejes equivalentes y se hace el análisis de los diferentes periodos de vida útil. Muchas veces está el debate de que si se construye en asfalto o en concreto. Definitivamente un pavimento de concreto debería diseñarse para 20 años y no menos de 20 años, porque son estructuras a las cuales pues no se les puede hacer una rehabilitación como una sobrecapa en un pavimento asfáltico. Por eso la inversión inicial en un pavimento asfáltico es menor, pero se tiene que saber que a los 5 o 10 años se debe de hacer una sobrecapa, y no solo hablando de, porque por ejemplo si yo hago el diseño de un pavimento asfáltico para 5 años y a los 5 años pongo mi sobrecapa, pues estamos bien. Si yo hago un diseño de pavimento asfáltico o de concreto asfáltico para 20 años, debo saber que están los agentes del medio ambiente que me va a oxidar el asfalto, y la carpeta asfáltica no está diseñada para durar los 20 años. Entonces sí tiene que haber una programación de intervenciones que compensan, digamos, el tema de la inversión inicial contra el concreto hidráulico. Pero ¿cómo convences a las autoridades a que hagan eso? Pues? Sí, es complicado, se tiene que tener una visión a largo plazo. Por ejemplo, la carretera que reconstruyeron aquí de Villanueva a Montana. Sí. Ese todavía está en buenas condiciones y ya tiene 10 años de estar en servicio y no habían hecho un solo recapeo. Sí. Eso ya hace unos 3 años debieron haber hecho un recapeo. El problema en sí es que aquí esperamos a que la carretera falle para sacar la licitación. Exactamente. Y eso no es, o sea, ahorita debería haber un presupuesto destinado para la conservación, ¿vean?
de rehabilitaciones. Y probablemente la carretera tiene un buen servicio todavía, seguramente, pero los módulos están a punto de reventar. Necesitan su sobrecapa, pero no se tiene esa visión, y realmente un pavimento flexible debe de administrarse de esa forma. De 5 o 10 años diría yo que lo máximo. Luego llevar su sobrecapa, que puede ser un asfalto modificado, por ejemplo, de 4 o 5 centímetros, y funciona de maravilla otros 10 años eso. Pero entonces ahí es donde se tiene mal el concepto, porque se invierte solamente porque es más barato, pero se piensa que se va a durar, que eso va a durar 15, 20 años. Pues lo que dicen, ¿no? El periodo de diseño es de 15 años, pues quieren que el asfalto, la capa superficial dure 15 años. Sí, y no es así. O sea, el asfalto, por lo mismo, el asfalto, digamos, tiene problemas con las temperaturas, se envejece, superficialmente no está capacitado para durar tanto tiempo. Luego nos pasamos al estudio de georradar, que es el GPR, para la medición de los espesores a 40 km/h. Recordemos que se utilizan dos antenas, la de 2.3 GHz para medir el espesor de la carpeta asfáltica y la de 800 MHz para medir los espesores de base y subbase. Se hace el procesamiento de cada una de las fases de la estructura de pavimento, y este de 3 es muy importante, que son las calicatas de complemento para definir la velocidad de cada capa en la calibración del georradar, detección de anomalías en la estructura de pavimento y subrasante, y localización de zonas para extracción de núcleos. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy importante, que para cuando están las rehabilitaciones, se tiene la carpeta asfáltica se tiene un espesor de 8 centímetros, por ejemplo, y nosotros tenemos fallas superficiales, agrietamientos de cocodrilo, y no sabemos si la grieta la tenemos en toda la profundidad de la carpeta, o si ya nos afectó también la capa de base, o simplemente es una grieta superficial relativamente, que se podría fresar con 3 centímetros. Entonces, ¿cómo definir eso? El georradar provoca distorsiones en la profundidad de la carpeta y en la profundidad de la base en el momento que la grieta sí viene desde abajo o de arriba para abajo. Pero podemos definir la profundidad de la grieta para ver si un fresado aplica para un tramo. Y bueno, obviamente en este punto podemos complementarlo con una extracción de un núcleo y ver que realmente la grieta siga hasta la capa de base. Sí, 3. Ahí es las carreteras de complemento para medir las velocidades. Sí, eso es importante también. Por ejemplo, cada una de las capas tiene una diferente velocidad, porque el georradar, lo que va como funciona, es que va tirando pulsaciones electromagnéticas. Entonces va viajando la onda y va recibiendo una respuesta. Por ejemplo, en la carpeta asfáltica recibe una respuesta diferente que en el material de base, y en el material de subbase normalmente es muy parecida a la respuesta, pero en el de subrasante cambia significativamente. Entonces, digamos, en función de esta respuesta, nosotros definimos
la velocidad en que la onda viaja en cada una de las capas. Pero la única forma de conocer esta velocidad es nosotros haciendo una calicata y diciéndole al georradar: miren, en este punto tenemos 20 centímetros, 8 centímetros, 20 centímetros y 20. Entonces el georradar ya se acomoda a ese punto y saca la velocidad de los materiales y ya puede seguir el resto del tramo con esas velocidades. Aquí se especifican al inicio, Sí. se interesan al georradar. Ahora, idealmente se hace la calibración del georradar en 3 puntos, que es al inicio, en la mitad del tramo, para ver que sigan las mismas velocidades. Si hay un cambio de material, pues obviamente habría que recalibrar. Funciona más o menos como un densímetro nuclear o un densímetro eléctrico. De igual forma hay que calibrarlo ya sea con unos núcleos en asfaltos o con un cono de arena en bases. Y luego, ya una vez pasado el georradar, se tiene el deflectómetro de impacto. Lo primero, definir la frecuencia de ensayo, que en esto aplican las mismas características del perfilómetro. Cada 50 metros lo hacemos en el caso del diseño o el control de calidad. Cada 100 metros lo hacemos en la evaluación y cada 250 metros para estudio de red. Se realiza la medición de deflecciones, se corrigen las deflecciones por carga y se corrigen por temperatura. Esa corrección de las deflecciones la vamos a ver en la otra clase. Y luego, que fue lo que vimos hoy, se hace el retroanálisis de los módulos de su rasante, pavimento, cálculo del número estructural, el desglose de los módulos por cada una de las capas y la localización del estudio de calicatas para conocer un poco más sobre los materiales en granulometría, límites de Atterberg, equivalente a arena y clasificación. CBR ya no nos interesa porque ya lo tenemos con módulos de deflectómetro. Entonces es solamente como para parámetros de calibración. Por ejemplo, con esta información yo sé que aquí le puedo meter un coeficiente de pulsón tal a mi MR, o puedo saber también el espesor de, bueno, eso ya lo sé con el radar. Y esto sería, en resumen, lo que se sacaría ya con el deflectómetro de impacto. Luego se viene el diseño de la estructura de pavimento con el número estructural requerido, que ya lo vimos, es el módulo de resiliencia de su rasante, el tránsito, que es el ESAL, el IBI, la rugosidad y la confiabilidad. Y finalmente el diseño de la estructura de pavimento, que lo vamos a definir con intervenciones por secciones homogéneas en caso de recuperar el pavimento existente. Esta parte es la siguiente clase prácticamente. Entonces yo creo que por hoy estamos con esto, y yo les mando las presentaciones hoy en la noche para que puedan tener todas las ecuaciones que se vieron hoy. Y muchas gracias. Feliz noche. Que es el TPDA es igual al TPDS por S por D partido A. ¿Qué significa cada uno de estos? El A son los días del año. En este caso, si el año tiene 365 días, vamos a colocar el 365. El D son los días de la semana. Aquí diría 7 días.
El S serían las semanas al año, 52 semanas. Y el TPDS, que es el valor que ya tenemos, digamos, la sumatoria de cada uno de estos. Vamos a borrar aquí el 52, lo vamos a poner abajo. Eso sí está bien. 52 semanas. Y el TPDS sería igual a la sumatoria de estos valores. El TPDA, si hacemos uno por uno la corrección, pues nos da más o menos similar. Nos da 655, 327, 129. Hay algunos vehículos donde no cambia. 41, 151, 32. Vamos a tener 0 aquí, 1, 1, 0. Este es el valor realmente que vamos a obtener ya para lograr empezar nuestra proyección vehicular, el TPDA. Vamos a definir la cantidad de vehículos pesados. Pesados. AASHTO toma los vehículos pesados a partir de los microbuses. Quiere decir que en este caso nuestra cantidad de vehículos pesados, hay que tomarlos en el TPDA. Recordemos que el TPDS solo es un paso previo para calcular el TPDA. La ecuación para el TPDA la tenemos de este lado. Ahí estoy tomando los puntos. Vamos a aplicarlos. Y tenemos que la cantidad de vehículos pesados es de 354, que equivale al 26% de mi conteo vehicular. Tenemos 26% de vehículos pesados. AASHTO los toma en cuenta desde los microbuses. Luego viene algo muy importante, que son las tasas de crecimiento. Y las tasas de crecimiento las vamos a ver por año y las vamos a aplicar a cada uno de los vehículos. Hay unas estadísticas que son algo viejas, pero son lo único que tenemos disponible. En camino, lo que pueden ver ustedes en la diapositiva, que están en función de los departamentos. Esto es un estudio del Instituto Nacional de Estadística que se hizo de 1994 al 2002. O sea, realmente pues hay que actualizarlo definitivamente ya. En Alta Verapaz se tiene una tasa de incremento de 4.5 promedio, Chimaltenango 4.5, la ciudad de Guatemala 4.3, Jalapa, Quetzaltenango 2.7, San Marcos 2.6, digamos en Chitepec es 3.5, Sololá 4.2, el Oriente, Chiquimula 3.4, y aquí pues les dejo en la diapositiva las tasas de incremento por año. Eso está en función de unas proyecciones sobre la población que nos permite pues asociarla con el crecimiento vehicular. Entonces vamos a dejar aquí la nomenclatura, ya vamos a pasar a las tasas de crecimiento. Y dependiendo de en dónde esté mi proyecto, por ejemplo, si el proyecto está, vamos a ver, en Chimaltenango,
que tenemos 4.5% de tasa de crecimiento. Esto lo vamos a hacer por un conjunto de 5 años. Por ejemplo, vamos a tomar esto mismo encabezado, solo que vamos a disminuir a otros. Lo vamos a hacer del 2018, que es el año actual, al 2022. Es un periodo de 5 años. Y le vamos a aplicar 4.5% de tasa de crecimiento. 4.5%. 4.5% a los microbuses, 4.5% a los buses. Por ejemplo, si yo sé que se está desarrollando la industria y seguramente van a tener en los próximos 2-3 años mayores camiones del C2 o el C3, pues yo aquí les puedo poner un 5.5%, por ejemplo. El C4 pues lo mantenemos en 4.5%. Y así a cada uno de ellos. Lo que hablábamos de los... Ese 5.5 es criterio personal. Sí, digamos, sí se debería de hacer un estudio bastante específico de la zona y estudiar realmente cómo está la industria, qué tipo de camiones, pero se basa más que todo en el conteo vehicular. Por ejemplo, si tenemos una mayor cantidad de C2 y C3, yo le aumentaría a la tasa de crecimiento del C2. Si sabemos que está cambiando y que están cambiando más a los C3, pues aumentamos las tasas de crecimiento. Por ejemplo, después nos tocaría el año 2023 al año 2027, año 2028 al año 2032 y año 2033 al año 2037. Obviamente en estos años pues vamos a ver, va a llegar un punto donde se estabiliza la tasa de crecimiento. Entonces podemos seguir hablando de que en los siguientes 10 años se va a mantener la tasa de crecimiento. Pero probablemente ya en el 2028 pues ya se regularice y se quede ya en crecimiento de 3% o 3.5%. Pero eso sigue siendo una consideración personal. Sigue siendo una consideración personal. Como lo digo, depende mucho de un estudio de tránsito que realmente defina qué tasas de crecimiento deben de adoptarse. Ese tipo de estudios aquí en Guatemala realmente no se han hecho como debería de ser, ¿verdad? Es simplemente la teoría de qué camiones están pasando en mayor cantidad y en qué año se podría estabilizar por descentralizar la zona o porque ya la densidad no lo permite el crecimiento industrial. Y así pues seguimos definiendo hasta los años que queramos nosotros nuestra proyección. Pueden ser entonces zonas que ya estén estabilizadas también. Sí, digamos en zonas que ya están estabilizadas, yo trabajaría ya con tasas de crecimiento bajas. Tenemos torres ya alrededor de la ciudad y en cambio nosotros ya... O sea, esos estudios probablemente un incremento de un 2%, mucho más bajo, ¿verdad? Es más como de 4.5, ya asumiendo estos incrementos, quiere decir que esa zona se va a desarrollar. Bueno, luego nos vamos al tema. Vamos a mantener esta misma nomenclatura durante todo el ejemplo, solo vamos a borrar lo que estamos analizando. Y ahora vamos a definir la cantidad de vehículos en función de las tasas de crecimiento.
Vamos a hacer una proyección para 5 años nada más. Recordamos que en lo anterior definimos para 5 años una tasa de crecimiento 4.5, para los otros 5 ya otras diferentes, pero en este caso vamos a agarrar nuestros 5 años de vida. Y vamos a tener 2018, que es donde estamos empezando, 2019, 2020, 2021 y 2022. En el 2018 pues es nuestro TPDA que nosotros tenemos actualmente, que es el que ya calculamos anteriormente. Vamos a repetirlo: 655, 327, 129, 41, 151, 32 y vamos a así. Los siguientes años se calculan por la siguiente ecuación. Sería el TPDA del año anterior, o sea, en este caso 655 sería este valor, por 1 más la tasa de crecimiento. Y eso nos va a dar mi nuevo valor para el 2019. Entonces tenemos 655 por 1 más 4.5%, que es la tasa de crecimiento que le asumimos tanto del 2018 al 2022. O sea, realmente este valor no va a cambiar en ninguno de nuestros 5 años que vamos a estar evaluando. Nos va a salir que en el 2019, en vez de tener un TPDA de 655, vamos a tener un TPDA de 685, ya que aplicamos esta ecuación. Y así lo hacemos para cada uno de los vehículos y para cada uno de los 5 años que estamos proyectando. Luego viene el tema del factor de agresión o factor camión. El factor de agresión o factor camión significa qué tan dañino para mi pavimento va a ser cada uno de estos vehículos. Normalmente se han asumido estos factores camión o factores de agresión. Estos valores dependen de los pesos que le vamos a asignar a cada uno de los vehículos de la clasificación. Quiere decir que si, por ejemplo, nosotros usamos factores, hagamos de caso que estos son los de caminos, pero los de caminos son teóricos, porque nosotros los vamos a calcular en función de que mi C2 en el eje delantero, ahí no se logra apreciar, pero va a tener 5.5 toneladas y atrás 10 toneladas. Yo creo que eso ya está completamente desactualizado y lo que se debe hacer es calcular pues, los propios factores camión según el control de pesos que se tenga en el tramo para los camiones. ¿Cómo se calcula eso? Hay una ecuación esto es un poco, ya son nos son como 2 o 3 pasos, pero creo que es bastante importante ver de dónde sale. El factor camión
sale de la siguiente ecuación. Y esta ecuación pienso yo que es muy importante. Si se puede programar, yo les puedo pasar la hoja de cálculo para calcular el factor camión. Ya solo ustedes ingresan los pesos en cada uno de los ejes. Elevado a la 4.79 por 10. Por L2X elevado a la 4.33. Es un poco larga la ecuación, pero ¿qué significa cada uno de estos? El L18 equivale a las 8.2 toneladas, a lo que vamos a hacer nuestra equivalencia de los ejes de cada camión. Luego tenemos Pues el riesgo, una pregunta. este de aquí, sí, 10 y 10 Elevado a la G. elevado a la G partido Bx y elevado a la G partido 1.221 por L a la sub 2x. Y estas dos también están elevadas a la 4.33 y esta a la 4.79. El Lx va a ser mi carga del eje delantero, y el L2X carga del eje trasero. Perdón, el término de abajo es G o 6, entonces G de abajo. Este es G. Es igualmente abajo que el Sí. denominador. Exacto. Y aquí es algo muy importante porque G, que lo voy a poner de este lado, es igual al logaritmo de 4.2 menos el servicio final partido 4.2 menos 1.5. Recordemos que aquí definimos qué I final va a tener. Esto es serviciabilidad final. Y esto lo definimos según qué I final va a tener nuestra carretera. Serviciabilidad final. De ahí sale el factor G. Ahora vamos a ver de dónde sale nuestro factor Bx, que es el último que nos haría falta. Pero tenemos Bx es igual a 0.4 más 0.081 realmente es para, yo cuando les pase ya la hoja con la ecuación resuelta es mucho más sencillo, pero para que vean todo el procedimiento que lleva calcular un factor camión. Y ahí esos son los que pueden ver ustedes ahí en la tabla ya en resumen.
elevado a la 3.23. Entonces ya tenemos Bx, tenemos G, tenemos L18, Lx, L2x y los últimos que son el Ls y el L2s van a depender de si mi eje delantero qué configuración tiene. Obviamente en este caso la mayoría va a ser simple, que va a ser 1. Si es un tándem, va a ser 2, y un trídem va a ser 3. Y el L2S va a ser el eje trasero, y también va a asumir los valores de 1, 2 o 3. Si es uno simple, si es uno tándem o es uno trídem. Teniendo ya estos valores, por ejemplo, la carga del eje delantero aquí podríamos decir que son 5.5 toneladas y la carga del eje trasero son 10 toneladas. Estos factores los definimos según 1, 2, 3, dependiendo de qué tipo de eje es, simple, tándem o trídem. Y esto está en función, el Bx está en función prácticamente de los que les acaba de mencionar y de un número estructural. Como el tránsito es lo primero que nosotros sacamos, el número estructural es asumido, más o menos por experiencia de la densidad del tránsito. Uno dice nuestra carretera va a necesitar entre 3.5 y 3 de número estructural. Obviamente, por lo general se deja en 3, porque es asumido, y si realmente a la hora de nosotros ya tenemos un 4, pues se recalibra. Sin embargo, este no es tan influyente en el dato. Y el PT, que es el índice de servicio final que le vamos a dar a la vía. Finalmente, al resolver esta ecuación, vamos a obtener estos números. Estos están estandarizados, este es por normativa o por la clasificación de la DGC. Entonces podemos irnos directamente a la tabla, o si ustedes quisieran cambiar sus pesos de los camiones, se vienen a esta ecuación y pueden calcular sus propios factores camión. Aquí hay algo muy... Aquí hay algo, sí, ahí está ya ahorita ya no hay más... Eso lo voy a dejar con .t. No, y es muy importante. Yo creo que esto es algo muy descuidado del tránsito y es de igual importante que las capas de la estructura. Pero si podemos ver aquí hay algo sumamente importante. Por ejemplo, si se dan cuenta, el factor de agresión o el factor camión del C2 es de 3.1247. Y miren, el del C3 es de 2.21. Quiere decir que si nosotros tuviéramos mayor cantidad de camiones C3, nuestros ejes equivalentes en general serían menores y podríamos diseñar estructuras menores también, porque la carga sería menor. En el caso de tener más camiones C2, como lo mencionaba, que la carga se distribuye en 2 ejes simples, es la más agresiva. Se tiene un factor de 3.12 de agresión o camión. Si se dan cuenta, los automóviles y los pick-ups son prácticamente despreciables. Una pregunta. Sí. ¿Qué clasifican por factores diferentes al pick-up como automóvil? ¿O una camioneta sub? Va más asociado como que el pick-up va cargado por lo general. Entonces se le pone un poquito más de peso, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que es 0.0004 el de los automóviles y 0.0018 el de los pickups. Microbuses y valen 0.11 y bus 1.21. Yo diría que a partir de los buses es donde ya empieza a ser significativo. Ahora, ¿cómo calculamos los ejes equivalentes? Y esta parte pues ya es mucho más sencilla. Vamos a dejar lo mismo.
Yo creo que tal vez esta es la que más se tendría que quedar para poder calcular los ejes equivalentes. Vamos a dejar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. El famoso ESAL o ejes equivalentes a 8.2 toneladas está definido por la cantidad de vehículos que prácticamente estaríamos hablando del TPDA de cada uno de ellos por 365.5 días al año por el factor camión. Entonces, si se recuerdan anteriormente, ya teníamos una tabla donde tenemos el TPDA en todos los años, y a cada uno de esos, en todas las se hace en una hoja Excel, se multiplica por 365.5 por el factor camión que corresponde a cada uno de los vehículos, y eso ya nos da directamente nuestros ejes equivalentes. Vamos a trabajar solamente los carros y los C2 para que se den cuenta. Esto ya lo hice yo hoy en la tarde. ¿Qué significa este 97.3? Que lo calculé por medio de esta ecuación de aquí. Significa que en el 2018 van a pasar, según los autos, 97.39 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. En el 2019, 102 ejes equivalentes. En el 2020, 106. Y así consecutivamente. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el C2? Van a ver la gran diferencia. Esto los vamos a dejar en blanco porque si no, no se termina nunca. Y tenemos 139.593 ejes equivalentes en el 2018, 149.364, 159.820, 171.007 y 182.978. Entonces, podemos ver por qué realmente el tránsito liviano es despreciable en un estudio de tránsito. Estamos comparando a 139.500 de los C2 de ejes equivalentes a 8.2 toneladas comparadas con 97.3 ejes de 8.2 toneladas en un año. Es realmente abismal la diferencia. Se hace el cálculo para cada uno de los vehículos y al final de cuentas todo esto se suma. Es una sumatoria de todo este cuadro. Hagamos el caso que todas estas celdas se suman y tenemos nuestro famoso ESAL para 5 años de vida de servicio. En este ejemplo, nuestro ESAL es de 1.000.000
1.44.153 ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Obviamente, para llegar a ese dato, se tuvieron que haber calculado cada uno de los vehículos de la clasificación, y con eso llegamos a nuestro famoso ESAL para 5 años, que los 5 años pues está en 2018 al 2022. Todavía nos falta un pequeño paso que es sumamente importante. Por ejemplo, aquí estamos asumiendo de que hicimos un conteo. Hagamos de caso que tenemos una calzada de 2 direcciones. Tenemos una calzada de 2 direcciones y nosotros hicimos el conteo pues de ambas, ¿verdad? Entonces tenemos 2 factores. El primero es el factor carril y el segundo es el factor dirección. Entonces aquí sí ya voy a borrar esto, porque ya terminamos de clasificar y de calcular los ejes equivalentes. Y vamos a calcular el factor carril, que esto es una tablita. Perdón, primero hacemos el factor dirección. Que es 1, el número de carriles en una dirección. Número de carriles en una dirección. A lo que se refiere aquí es que solamente tenemos, en este caso, un carril en cada dirección. Entonces, en este caso se sumaría un factor carril de 1, lo cual no afectaría para nada nuestro saldo, porque estos factores se multiplican por factor carril, por factor dirección. Ahora vamos a calcular el factor dirección, que son número de carriles en 2 direcciones. Factor dirección. Tenemos 2, 4, 6 o más. 0.5, 0.45, 0.4. Estas son 2 tablas independientes. Y en este caso, el número de carriles que tenemos en 2 direcciones son 2. Entonces, lo afectamos por 0.5. Entonces, factor carril es 1, factor dirección es 0.5. Y finalmente tenemos ya nuestros ejes equivalentes de diseño. Entonces vamos a tener nuestro ESAL de diseño para 5 años de vida es igual a
1.044.153 por 0.5. $522.077. Y este es el dato que damos a la hora de un estudio, de una proyección para 5 años. Entonces, en resumen, sería el ESAL que se calculó con todos los procedimientos que hicimos anteriormente, por un factor carril, por un factor dirección, que se resumen en estas dos tablas. Y con eso tenemos el especial de diseño a 5 años de vida. Normalmente se presentan periodos de 5, 10, 15, 20 años, dependiendo del proyecto y dependiendo de las diferentes intervenciones que se tengan en las sobrecapas. Este es un resumen de cómo hacer el cálculo del ESAL, que recordemos que todo se resume a que es un factor sumamente importante para el número estructural requerido. Entonces, ahora nos vamos a recordar del número estructural requerido. El número estructural requerido depende del módulo de resiliencia de la subresante, que es el MR. Lo estoy poniendo en orden de prioridad, también del ESAL a cierto periodo de vida. Luego depende también de la rugosidad o del IRI inicial o el IRI final que se va a asignar. Y finalmente de la confiabilidad que se le va a dar al tramo. Si es un 75%, un 80%. Recordemos que en autopistas o en carreteras principales ya trabajamos con 90 o 95%. Entonces lo que vimos ahorita anteriormente fue el cálculo del ESAL. El cálculo del módulo de resiliencia de la subresante, que es el MR, es una ecuación bastante sencilla que la vamos a ver a continuación. El tema del IRI inicial y el IRI final ya sabemos que lo obtenemos con el perfilómetro RSP. Y la confiabilidad pues la tomamos en función del tipo de vía que estamos analizando. Es una vía ruta departamental, ruta nacional, centroamericana, si es carretera principal, carretera secundaria, y con eso definimos nuestra confiabilidad. Ahora vamos a hacer el cálculo del módulo de resiliencia de la subresante por medio de las deflexiones que obtuvimos en nuestro deflectómetro de impacto. Después de lo de la clase pasada, que fue ver el tema de los equipos, pues creo que ya se pueden asociarlos un poco mejor con las fotografías de la diapositiva. Aquí estamos con el deflectómetro de impacto. Y para el cálculo de la subrasante se
utiliza la siguiente ecuación. El módulo de resiliencia de su rasante MR. Recordemos que esto es mucho mejor que sacar un CBR porque estamos midiendo la recuperación elástica de nuestro material de su rasante. Y esto se define por lo siguiente. Se tiene una MRR, que es módulo de resiliencia de su rasante de retroanálisis. De retroanálisis. ¿Por qué se le llama retroanálisis? Porque lo que estamos haciendo es haciendo un proceso inverso. Estamos averiguando los módulos de los materiales ya con una estructura existente. El MRR es igual a la siguiente ecuación. Bastante sencilla la ecuación. Es esto. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas, estas variables. El mu que tienen aquí es el coeficiente de Poisson. El P, el coeficiente de Poisson es adimensional. El P es la carga aplicada en PSI, perdón, en libras fuerzas. Normalmente eso lo averiguamos en el campo, pero tenemos normalmente 9000 libras fuerza. Los coeficientes de Poisson, ¿cómo los definimos? Para una arcilla con un índice de plasticidad mayor a 10, el coeficiente de Poisson es igual a 0.5. Si tenemos un limo arcilloso con un IP menor a 10, consideramos un Poisson de 0.40. Y ya el resto de suelos arenosos o suelos ya de grava, pues tenemos un Poisson de 0.35. Arena, Poisson de 0.35. Así es como definimos prácticamente el valor que vamos a ingresar de Poisson. La carga aplicada en libras fuerza, 9000 libras fuerza, ya tenemos esta y esta variable. Tenemos el pi, que es 3.1416. Luego está el dr. Vamos a ver primero el r, creo que es más práctico. Realmente se pueden ir juntos. El r es la distancia del geófono número 3. Está a 60 centímetros o 23.62 pulgadas. O sea que como pueden ver, nosotros tenemos aquí en la celda de carga el cero, el geófono 0, y vamos a calcular la distancia del geófono número 3, que está a 60 centímetros del centro de carga. Puede ser algún otro geófono, lo importante es que sea el geófono que esté a 60 centímetros, que es 23.62 pulgadas.
Luego se tiene el DR, que es la deflexión de este geófono a 60 centímetros. Entonces, en este caso, pues podemos tener 0.00724 y esto va a pulgar. Prácticamente con eso ya tenemos nosotros nuestro módulo de resiliencia de retrocálculo, que es 14.642 PSI. Por si lo quieren resolver ya sabiendo cada uno de los valores. Todo está en sistema inglés, entonces entraría en pulgadas, libras fuerza y el coeficiente de Poisson, que es adimensional. Este 14.642 equivaldría más o menos a un CBR como de 12, 13, digamos, más o menos. Sin embargo, todavía hay una corrección para calcular el MR, que es el que utilizamos en nuestro diseño, que es MR diseño. Prácticamente es el MR por el factor de corrección. Y aquí voy a colocarles de qué depende. Prácticamente esta es la tabla que se utiliza. Factor de corrección es igual a 0.33 baracías con IP mayor a 10. Funciona más o menos de la misma forma del coeficiente de Poisson. Factor de corrección 0.40 para limos con IP menor a 10. Factor de corrección 0.50 para arenas limosas. La mayoría de veces en Guatemala vamos a tener este factor de corrección, que es un índice de plasticidad menor a 6. 0.70 de factor de corrección para arenas con un índice de plasticidad menor a 3 y un factor de corrección de 1 para las gravas, que es un IP, un índice de plasticidad prácticamente igual a 0. ¿Qué es lo que estamos simulando con este factor de corrección? Es prácticamente que el CBR lo tenemos en condiciones saturadas, o lo evaluamos en condiciones saturadas. Al aplicar este factor de corrección, nosotros nuestro módulo de resiliencia que obtuvimos con el deflectómetro está en las condiciones actuales que está en el sitio. Y al aplicar esto, pues ya lo reflejamos para sus condiciones críticas, que serían saturadas. En este caso, si hacemos 14.642 por 0.5, que sería lo que normalmente aplicamos aquí en Guatemala, a veces nos toca irnos a limos o vacías. Prácticamente tendríamos un MR de diseño de 7.321 PSI, que equivaldría a un CBR como de 6 o de 7. Y es así como obtenemos nuestro módulo de resiliencia de superrasante. Obviamente ya después, viéndolo en la gráfica, ya van a ver solamente los valores que sería de MR de diseño. Sin embargo, ustedes podrían pedir el MRR, que es el MR de retrocálculo, y aplicarles su propio factor de corrección en función del tipo de suelo que tienen en la subrasante. Entonces, básicamente,
Ahorita fue un poco de bastantes ecuaciones de resolver. La segunda parte ya va a ser una diapositiva que están preparadas y pueden ir a tomarse un cafecito y ahorita nos seguimos con la clase.